Cámara de Comercio Británica aquí en Colombia. Antes de pasar la palabra a los expertos, quienes nos van a hablar hoy de propuestas financieras para gestión de crisis empresarial en Colombia, que me parece un tema muy interesante y muy importante hoy en día. Yo les quiero mencionar un poco de quiénes somos nosotros y los beneficios de trabajar con la Cámara Británica. Pues como estaba mencionando, yo soy director ejecutivo y nosotros somos la Cámara de Comercio Británica aquí en Colombia. Nosotros trabajamos con empresas de Reino Unido y de Colombia y nuestra misión, nuestro objetivo es fortalecer y profundizar relaciones comerciales entre los dos países. Eso lo hacemos en conjunto con el gobierno colombiano, el gobierno británico, entidades del gobierno, entidades gubernamentales como ProColombia, cámaras de comercio regionales, gobernaciones. Y nosotros hacemos eso a través de muchos servicios que ofrecemos. Somos una entidad a base de afiliados. Tenemos casi 90 afiliados en este momento, que son empresas británicas con una presencia aquí en Colombia o empresas colombianas con una relación comercial con el Reino Unido. Ofrecemos servicios de apoyo con contactos, apoyo con clientes, búsqueda de contactos del sector público y privado. Y también ofrecemos servicios a empresas que no sean afiliadas. Por ejemplo, apoyamos a encontrar distribuidores, contactos, clientes en el otro país. Entonces, pues nosotros trabajamos con empresas de todos sectores, de todo tamaño, y con ese objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países. Estamos muy agradecidos que ustedes nos acompañan hoy y estamos muy felices que nos acompañen los expertos de Ecovis Colombia. Ecovis es una empresa consultora que tiene experiencia en muchos servicios, ofrecen servicios legales, consultoría, auditoría, outsourcing. Y Rodrigo Moreno, el CEO de Ecovis en Colombia, me estaba contando ahorita que, pues aunque sea una empresa alemana, Ecovis tiene una oficina grande en Londres, de ahí viene la relación con el Reino Unido y estamos esperando que el Summit de Ecovis sea en el Reino Unido el otro año. Rodrigo, bienvenido, es un placer tenerte aquí y te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Michael. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente, gracias a la Cámara, Michael, Carolina, a las personas asistentes a este conversatorio, a nuestros asociados panelistas, a los que nos han permitido estar aquí hoy con ustedes. Ecovis, rápidamente les cuento, Ecovis es una firma global de origen europeo de servicios profesionales, con 8.500 profesionales a nivel mundial y posicionada dentro de las 20 primeras firmas en el mundo. Ecovis Colombia quiere compartir con ustedes la experiencia de un equipo humano altamente capacitado y conocedor del sector financiero, especialmente en estas épocas de crisis por las que estamos viviendo. De lo que vamos a hablar hoy es cómo abordar a los bancos, digamos, en esta época de crisis, qué hacer y qué no, cómo aprovechar las oportunidades que nos ofrece la legislación vigente. Haremos un breve recorrido por los antecedentes digamos, de esta crisis para ponernos, digamos, para tener claro cuál es el entorno que estamos viviendo en este momento, y presentaremos los aspectos más importantes a tener en cuenta para construir una estrategia de negociación que pueda financiar la continuidad de las operaciones de las empresas que tengan dificultades en estos momentos. Y la realidad es que hay posibilidades para definir, digamos, una mejor estructura financiera para dar continuidad. Esta convocatoria hace parte de nuestro programa de apoyo a las empresas con una visión muy académica y obviamente que de negocios, pero es compartir nuestro conocimiento para efectos de que ustedes puedan apoyarse, digamos, de ese conocimiento. Ahora pasemos a la presentación de nuestros asociados. Con mucho orgullo, nuestros asociados tienen muchísima experiencia
en empresas, en diferentes sectores, y a quienes saludo, y con más de 50 años de experiencia en el sector financiero, presidente de instituciones financieras en Colombia y Panamá. Y la verdad sería interminable hablar de la experiencia del doctor Jaime Romagosa Soler, quien nos va a acompañar y nos va a compartir su experiencia de cómo manejar estas crisis, y cómo tratar con los bancos para poder lograr una sostenibilidad, digamos, en el manejo de la deuda. El doctor Rodrigo Fernández, abogado, que hace parte de nuestro equipo, tiene más de 17 años de experiencia en el sector financiero y fiduciario. No nos acompaña en este conversatorio, pero hace parte del equipo que apoya a Ecovis. El ingeniero Luis Gonzalo, que tiene más de 21 años de experiencia en banca de inversión y negociaciones. Y quien les habla, yo soy contador público, exdecano de Contaduría Pública, vicerrector financiero y administrativo. Tengo muchísima experiencia en los temas de auditoría, en temas contables, revisoría fiscal en importantes empresas y con más de 30 años de experiencia. Entonces, pues digamos que este es el equipo que los va a acompañar a ustedes. Nuevamente les agradezco, y que sea muy enriquecedora esta conversación, y queremos que nos pregunten lo que ustedes consideren, y en lo que estemos, en lo que esté a nuestro alcance, poderles responder a ustedes sobre sus inquietudes. Les agradezco mucho, y qué bueno compartir con ustedes este conocimiento. Jaime, te cedo la palabra para que abras este conversatorio académico. Muy bien, buenas tardes a todos. Mi agradecimiento a todas las personas que nos están escuchando y viendo, y mi agradecimiento también a Cámara y Moreno, parte de Ecovis. Yo trabajo como asociado con Ecovis. Pues sí, tengo 50 años de experiencia en el sector financiero, consultor. Aportar un poco la visión de cómo se ven las cosas del lado de la financiera o de una creación. Encantado de colaborar, de participar, que las ideas vamos a decir sean pues, de su interés. Cuando todo esto, me planteé que estábamos viviendo. Y recordé un libro que leí por allá en el año 2000, de un economista de origen libanés. Los eventos de signo, evidentemente hay un síntoma, hay eventos de cisne negro. Jaime, Evidentemente hay Jaime, discúlpame un momento, pero es que se te está escuchando muy mal, no, realmente no te entendemos. No sé si te damos un minutico y vuelves y te conectas, o miramos qué podemos hacer, porque se te está escuchando muy mal. Voy a tratar de conectarme por otro. No se me para un. No, Jaime, no te escuchamos y es una lástima que no te podamos escuchar.
Yo creería que es mejor seguir con otro presentador, si es posible. Sí, permítame. Entonces, dame un segundo, nos organizamos nuevamente acá. Qué pena. ¿Se me escucha ahora? Se te escucha mejor. Mejor. No, lo que decía, se escucha ahora. Luis Gonzalo, yo creo que sí, pero la comunicación con Jaime está un poco difícil. No, está terrible. Nunca nos había pasado esto. Espérate. Sí, yo creo que ¿Se me podemos escucha ahora? nuestra presentación. Sí, Jaime. Ahora sí se te escucha. Ahora se me escucha. Cambié de dispositivo. Entonces, salvo que me indiquéis algo, continúo con la presentación. Lo que decía es que cuando empezó todo esto, pues yo recordé un poco una lectura del año 2010 de un libro de Nassim Taleb, que es un economista y filósofo de origen libanés, que hablaba de las crisis de cisne negro, ¿no? Y para mí es la perfecta definición de lo que está sucediendo. ¿Qué es una crisis de cisne negro? Es un suceso que es una sorpresa, es decir, difícilmente predecible, que no está en el mapa de riesgos de los operadores financieros y políticos, que es un suceso que tiene un gran impacto, que además es difícilmente predecible las consecuencias, y luego, como pasa con los economistas, es un suceso que se racionaliza en retrospectiva. Ahora todo el mundo dice lo que pasó, lo que podía haber pasado, cómo se podría haber evitado. Pero nadie lo vio, nadie lo vio. ¿De dónde viene el término cisne negro? El término viene de que hasta que los exploradores holandeses y británicos, por allá el año 1697, llegan a Australia, se pensaba que los cisnes negros no existían, porque en ningún lugar del mundo, menos en Australia, pues se habían visto cisnes negros, ¿no? Hay ejemplos de eventos de cisne negro hay muchos, y la humanidad los ha superado todos, como la Primera Guerra Mundial, la gripe española de 1908, el hundimiento del Titanic, el Brexit, la caída del muro de Berlín. Y no todos los eventos son negativos. Por ejemplo, Internet, la aparición de Internet también ha sido un evento de cisne negro que nadie pensaba que podía suceder y que ha tenido impactos extraordinariamente positivos en la vida de todos, ¿no? Yo creo que más allá de filosofar sobre eso, yo creo que hay algunas lecturas interesantes de este tipo de fenómenos. En primer lugar, no se dejen llevar por las actitudes negativas y pesimistas del entorno. La humanidad ha superado todas las crisis de cisne negro. En segundo lugar, no sabemos cuáles son las implicaciones y las consecuencias de esta crisis. Por eso no se puede apostar por una solución única. Hay que construir distintos escenarios y diseñar soluciones flexibles. Esta crisis es una oportunidad. Hay que buscar y trabajar para construir la robustez de la organización y potenciar las oportunidades y las actitudes positivas. En esta crisis habrá ganadores y perdedores. Y en último lugar, como decía mi querida abuela, cuando llueve, algunos se quedan en casa y otros salen a vender paraguas.
Si veamos un poco cuál es la situación de la pandemia en Colombia, ¿no? Realmente esta es una pandemia que se mueve del este al oeste del mundo y hoy está centrado en América, con rebrotes en Europa. Pero hoy América es el 60%, como ven, de los casos activos, con un peso muy importante en Norte y Centroamérica. Colombia está aún en una fase expansiva de la pandemia. Todos los días vemos los reportes del Ministerio de Salud y estamos hablando de más de 10.000 casos diarios. La tasa reproductora total, que es la que hoy mide un poco el ritmo de contención o de avance de la pandemia, está en el 1,14. Cualquier indicador por encima de indica expansión, pero también es cierto que la letalidad es baja en Colombia, una letalidad que puede ser variable según los datos que desafortunadamente los datos estadísticos en todos los países del mundo no son tan precisos. Pero Colombia es el 8º país del mundo en número de contagios, es el 4º en nuevos contagios y el 7º en pruebas por millón de habitantes en el LATAM, lo cual no es un indicador bueno. Nosotros en esta presentación utilizamos siempre fuentes oficiales, lo cual no quiere decir que en algunos casos compartamos el punto de vista. ¿Qué ha hecho la banca? ¿Qué ha hecho la banca en Colombia? Bueno, la banca pues empezó bajo la directriz de la Superintendencia Financiera de Colombia de conceder lo que en la terminología colombiana se llaman alivios, es decir, reprogramar créditos por 224 billones de pesos, que es el 44% de la cartera bruta del sistema y el 80% en número de clientes. ¿Qué es lo otro que la otra opción que ha ofrecido la banca? Bueno, el gobierno capitalizó el Fondo Nacional de Garantías, lo que le da una capacidad de conceder créditos por 24 billones de pesos. Hasta ahora, y ese es un poco un punto débil, se han desembolsado solo 6,5 billones y quedan disponibles aún por desembolsar 17 billones, lo que representa el 70,7% del cupo al que tiene acceso el Fondo Nacional de Garantías por la capitalización del gobierno del fondo. El porcentaje de aprobaciones es del 79% y los índices de rechazo están fundamentalmente en el no cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Las empresas que se han beneficiado pues están de los desembolsos ya practicados, están como un tercio. Las medianas empresas un 33%, las pymes un 33% y microempresas y vivienda un 34%. La banca pública pues también ha optado entre Bancoldex, Findeter y Finagro en programas específicos de apoyo directo al sector económico, a los sectores reales, pues esas cifras que ven en la presentación. Luego hay un tema que es importante, que yo creo que es lo que marca un poco también la estrategia a seguir, que es la Superintendencia Financiera de Colombia, en su CIR 022, ha establecido que los bancos deben ofrecer soluciones individuales a cada cliente en función del grado de afectación que tienen por la pandemia, y eso es el programa de acompañamiento del deudor que luego tendremos oportunidad de comentar. ¿Cómo compara eso con otros países? Bueno, aquí hay los países que han reportado datos a Sobancaria, básicamente, la superintendencia. Como ven, Colombia, en lo que llamamos coloquialmente alivios, está en la zona media.
y en lo que es nuevos créditos también está en la zona media. Es decir, que digamos que Colombia hoy ni destaca ni desmejora. Yo creo que luego tendremos oportunidad de comentar un poco cuáles son los temas que yo creo que son importantes desde el punto de vista de ejecución, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, la actuación del gobierno. Yo creo que, aparte de, obviamente, pues atender la emergencia sanitaria con todos los medios, reforzar las UCIs, reforzar el sistema sanitario, me voy a centrar un poquito más en todos los temas económicos, ¿no? Bueno, creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, con una dotación de 25 billones de pesos que vienen del Fondo de Asistencia a Emergencias, de FOMPE, que es un fondo de pensiones de entidades territoriales, perdón, los títulos de solidaridad, que son la emisión que hizo la República para encajar la reducción del encaje que se produjo a las entidades financieras, y las entidades financieras han tenido que suscribir esos títulos de solidaridad y luego los excedentes públicos. ¿En qué se invierten teóricamente los recursos? Luego veremos el grado de eficacia o de ejecución. Pues en salud 7,2 billones, en atención a la población vulnerable en 4,8 billones, en programas de apoyo y créditos 10 billones, eso incluye la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, y en otras líneas de crédito 1,3 billones. Luego, lo que ha hecho es un despliegue normativo importante, y tendremos seguro oportunidad de comentar posteriormente, legislativo, centrado mucho en agilizar todos los procesos legales de salvamento y de reorganización de empresas. También pues, ha permitido que el Fondo Nacional de Garantías pues, avale emisiones de deuda. Al final el gasto público de este año pues, va a estar en el entorno del 23% del PIB, la financiación de todo, del gasto total, pues va a venir casi 50-50 de fuentes externas e internas. Afortunadamente, la República tiene acceso a la financiación de los mercados, y algo que me parece muy importante, ha culminado una emisión de bonos por 2.500 millones a 10 y 30 años, con una demanda importante, 5,3 veces la oferta. ¿Qué ha hecho el Banco de la República? Que es el garante un poco del sistema financiero. Yo creo que el Banco de la República lo ha hecho muy bien. La liquidez del sistema financiero en Colombia no es ninguna inquietud. Ha otorgado apoyos de liquidez por unos 40 billones, tanto en pesos como en líneas en dólares. Ha reducido el encaje para liberar esos fondos que permitan suscribir los títulos de solidaridad. Ha reducido las tasas de interés hasta niveles del 2,25, que son históricas en Colombia. Nunca había sucedido nada parecido. Y yo creo que la gestión del Banco de la República ha sido una gestión ponderada, equilibrada, y la liquidez del sistema financiero colombiano no está en riesgo. ¿Cuál es el entorno macro internacional? Bueno, el entorno macro internacional, nosotros estamos utilizando no sé si
si me pueden, esos. Estamos utilizando las cifras oficiales. Realmente el escenario no es muy alentador. La economía mundial pues, puede caer hasta un 6% este año y la recuperación, no sé si en forma de B baja, W o L, pero bueno, la recuperación del próximo año pues no va a alcanzar la caída en cualquier caso de este año. Hay algunas cifras, estos son los consensos un poco de las entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la CEPAL y algunos analistas. Yo personalmente pues pienso, sin comprometer para nada la opinión de COVID, pues que la situación en Estados Unidos no va a ser tan grave. Los últimos indicadores pues muestran una actividad económica que se está recuperando y probablemente en China tampoco. En Europa es más preocupante la situación y ahora entramos un poco en ver cuál es el entorno macro de Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que opinan los analistas y las entidades que emiten pues, pronósticos sobre Colombia? Como ven, pues el consenso de mercado de los analistas locales da un menos 7,4. Curiosamente, el Banco de la República es probablemente el más... El Banco de la República define un rango, pero al final la visión menos optimista da menos 8,5. La realidad es que en el trimestre ya ha caído, en el primer semestre, perdón, ya ha caído el 7,4 y mi opinión personal es que cada vez que se publican pronósticos son peores. Yo, sinceramente, yo pienso, y es mi opinión personal, que esto va a estar más cerca del 10 que del 7. Hay algunas variables que me parecen importantes también en el contexto del entorno macro. Insisto, esto continúan siendo pues, fuentes oficiales. Digamos que los problemas van a estar en el déficit público, obviamente. Esto, desafortunadamente, no se puede gestionar más que con más gasto público. No hay otra opción. Esta es una crisis en la que y la única acción es que el gobierno esté más. Yo creo que vamos a estar más cerca del 10 que del 8. El déficit público en el 2021 va a continuar en un nivel alto. El déficit en cuenta corriente creo que no va a ser un problema importante. Lo que está sucediendo es que están cayendo las exportaciones, pero también las importaciones y su financiación, que históricamente pues Colombia tiene un déficit estructural en cuenta corriente que es financiado con inversión extranjera directa, con inversión extranjera de portafolio y con remesas de migrantes, pero no es uno de los factores que a mí personalmente me inquietarían más. La deuda pública va a estar en niveles de 68, 70 y algunos % lo cual sí es un problema porque plantea pues, que es inevitable una reforma tributaria, que no va a ser este año y a lo mejor no es el próximo año, pero niveles de deuda pública sin tener... claro, ustedes me pueden decir, pero es que España tiene un nivel de deuda pública del 100%. Bueno, pero es que tiene un banco de respaldo, que es el Banco Central Europeo. Lo mismo que le pasa a Estados Unidos, que tiene la Fed, ¿no? Es decir, eso sí es un problema y va a ser inevitable, en mi opinión. Insisto, no comprometo la opinión de Cobis, una reforma tributaria. La inflación no va a ser problema.
Es decir, la inflación yo creo que va a tener pues niveles del 1,5%, el 2% este año. Bueno, no es que yo lo crea, es lo que dicen los analistas y yo comparto. Yo creo que el Banco de la República pues va a bajar tasas de interés. La sesión de esta semana, creo que es mañana, si no recuerdo mal, yo creo que va a reducir la tasa de interés al 2%. Incluso puede entrar en escenarios de tasas de interés reales negativas contra inflación, y ese no va a ser un problema. La tasa de cambio, que siempre es la gran pregunta, bueno, estos son un poco el consenso de mercado. Yo creo que lo que tenemos que valorar, sobre todo las empresas que tengan exposición en materia cambiaria, es que la tasa de cambio actual es una ilusión. Es decir, la tasa de cambio actual tiene que ver con que el gobierno, en el conjunto de su financiamiento del gasto y del déficit, pues va a monetizar 16.000 millones de dólares, de los que ya ha monetizado casi 8.000. Eso en un mercado cambiario reducido como es el colombiano, provoca una apreciación un poco espuria o ficción, un poco de ficción del déficit, ¿no? Perdón, de la tasa de cambio. El déficit va a ser, yo creo, un tema complicado, porque vamos a tener que tolerar o aceptar niveles que pueden estar en el rango que les muestro en la presentación. Y eso sí que provoca pues, problemas, situaciones pues, desde el punto de vista social pues, muy impactantes, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco los vectores de actuación del gobierno y los debates actuales, ¿no? A ver, yo creo que el gobierno reaccionó rápido, pero es que la pandemia es feroz. El gobierno reaccionó rápido, fue uno de los primeros gobiernos en tomar medidas sanitarias. El gobierno se ha movido bien en la búsqueda de financiación externa e interna. O sea, yo creo que el tema de financiación no es el principal problema. La gestión de la liquidez del sistema financiero por parte del Banco de la República, hoy yo creo que el sistema tiene más liquidez hoy que antes de la pandemia. Y bueno, lo que pasa es que no hay otra fórmula posible más que incrementar el gasto público. Y ese es un poco el problema, ¿no? Los debates actuales que están en los medios, bueno, yo aquí he resumido algunos, hay otros, sin duda. La primera discusión es, ¿debe el Banco de la República financiar al gobierno? Yo creo que hay un cierto consenso de que esta sería una medida muy complicada, esto es la emisión de papeles, y sería muy complicada para mantener la credibilidad de la República de Colombia en los mercados y sobre todo ante inversores extranjeros. ¿Son suficientes las medidas para el gobierno para proteger y reactivar la economía? Bueno, yo creo que ahí el diseño es bueno, la ejecución no tanto. Es decir, luego pues igual tenemos oportunidad de comentar algunos detalles, pero el diseño no está mal. Yo creo que Colombia pues, ha hecho lo que puede hacer teniendo en cuenta las fundamentales de la economía colombiana, pero en cuanto a ejecución no estoy tan seguro. ¿Es necesaria una nueva reforma tributaria? Pues mire, es, en mi opinión, inevitable. Es inevitable una reforma tributaria integral que trate de ampliar la base tributaria y reducir la presión sobre las empresas que son hoy las que están financiando fundamentalmente los ingresos, los gastos públicos, ¿no? Hay que ampliar la base tributaria, hay que reformar seguramente el estatuto tributario
y eso vendrá seguro o seguro. ¿Perderá Colombia el investment grade? Que es otro de los debates. Pues yo creo que inevitablemente con los pronósticos y los niveles, es decir, hay informes de agencias que hablan de que 12 países emergentes, y Colombia aún está dentro de esa tipología, van a perder el grado de inversión. No es un drama, pero los niveles macro, de las cifras macro a las que se va a enfrentar Colombia en los próximos años, hacen bastante probable, en mi opinión, bastante seguro, lo que no sé en qué plazo, que Colombia no pueda mantener su grado de inversión. Bueno, esta es un poco la parte que yo quería comentar o que queríamos comentar sobre cifras macro, y ahora entraríamos un poco en la parte importante de la conversa, del conversatorio, que es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Jaime, pero antes quería hacerte una pregunta, ya que estamos hablando que es un conversatorio, y como conversatorio la pregunta es pues tu opinión personal. ¿Cómo ves en el corto plazo Colombia? Bueno, Luis Gonzalo, lo que te decía, o sea, a ver, yo creo que el problema de Colombia no es la macro. El problema de Colombia, es decir, la macro es encajable. El problema de Colombia es, en primer lugar, la micro. Es decir, nosotros en Colombia tenemos un grado de informalidad que alcanza el 54,4% de la población. El problema es cómo poder manejar esto sin que pues tengamos problemas sociales serios. Y luego el problema, como decía en mi anterior intervención, el diseño está bien. O sea, Colombia tiene acceso a los mercados, puede financiar. Evidentemente estamos en una fase expansiva aún de la pandemia y no sabemos lo que viene, pero el problema es de ejecución. Es decir, todo lo que he presentado pues está muy bien, pero de hecho la ejecución de los recursos del FOME, del Fondo de Mitigación de Emergencias, según los últimos datos, es el 23%, y como habréis visto en la presentación, los cupos del Fondo Nacional de Garantías hay un 70% disponible. Es decir, que se trata de ponerse en la tarea, yo creo. Esa es mi impresión. O sea, no me preocupa a mí personalmente. Yo sigo todos los días Colombia. No me preocupa la macro. Evidentemente, en una crisis de cisne negro es muy difícil medir los impactos. Yo creo que la situación va a ser peor a lo que algunos pronósticos y algunas proyecciones dicen, pero creo que Colombia tiene capacidad para financiar la única solución, que es el incremento de gasto, pero los índices de ejecución son bajos. Esa es mi inquietud, más que la macro. Y luego la micro, evidentemente. Es decir, tenemos una estructura económica en la que hay demasiada gente que vive de los ingresos de la calle. Pero bueno, esta es la realidad. Es decir, tampoco esto estaba antes de la crisis, antes de la pandemia. No sé si con eso contesto, Luis Gonzalo, el planteamiento que tú me hacías. Sí, está clarísimo. Yo, digamos, ahí está claro. Nosotros quisiéramos continuar, digamos, ya con nuestra percepción y nuestra forma de ver la realidad. Entonces, Jaime, pues yo quisiera que nos acompañaras acá. ¿Cómo es la manera que se debe pensar o cómo debe pensar una empresa? Sí, yo creo que aquí hay que, bueno, en primer lugar, hay que entender que en esta crisis no hay culpables. Hay que entender que en esta crisis, cuando digo no hay culpables, es que esta es una crisis, pues
bueno, de cisne negro, como decía, en la que yo, en mis 50 años de experiencia en el sector financiero y en la consultoría, no he visto nada parecido. Yo creo que una empresa debe tener como 4 visiones, ¿no? La visión contable, la visión legal, la visión financiera y comercial y la visión, cuando digo o decimos del banco, es de los acreedores financieros o acreedores en general, ¿no? Y debe trabajar todos esos ámbitos, ¿me explico? Es decir, hay que ver, pues cómo los bancos me están viendo, ¿no? Cómo van a reaccionar, qué soluciones me van a ofrecer. Hay que ver también si estoy listo para presentarme con la contabilidad pues al día y correcta. Hay que tener sobre todo, una visión de escenarios, no uno solo. Como decía antes, esta es una de las lecciones un poco de toda la teoría de las crisis de cisne negro, ¿no? Es decir, hay que definir escenarios, no apostar a una sola solución. Hay que tener una visión de flexibilidad y transparencia en la negociación. Yo creo que esto es un poco el tema, ¿no? Es decir, una crisis de estas características exige pues, soluciones flexibles y prospectivas de futuro, de un futuro que es incierto. Hoy nadie puede garantizar cuál es el futuro cierto. Con lo cual, aquí hay un gran trabajo que hacer en el que Ecovis y sus asociados pues yo creo, les pueden ayudar, que es, pues en primer lugar, en hacer un poco el diagnóstico de la compañía, de la situación, del punto de partida, el análisis de las acciones inmediatas, entendido como la medición de los impactos que tiene la crisis en la situación de la compañía, que son diversos según sectores económicos. O sea, hay sectores económicos que están creciendo en utilidad, en ventas, en todo. Hay sectores económicos golpeadísimos. Y nuestra recomendación siempre es construya 3 escenarios. El escenario central, el escenario menos positivo y el escenario más positivo. Luego, buscar la receta, ¿no? Es decir, si yo tengo un endeudamiento financiero, pues hay que buscar fórmulas flexibles e imaginativas, ¿no? Nosotros, y yo personalmente, creo mucho en el concepto de deuda sostenible, ¿no? Es decir, quizás luego tengamos oportunidad de profundizar más en el tema, pero es posible que por el impacto de la crisis, pues si una empresa ayer, antes de la crisis, podía pagar 100, hoy puede pagar 50. Lo cual no quiere decir que esta crisis o este daño sea estructural y no recuperable. Evidentemente, estoy absolutamente convencido que saldremos de esta crisis como hemos salido de todas, la humanidad ha salido de todas las crisis de cisne negro que se han producido. Pero eso exige que tengamos fórmulas y soluciones financieras que presentar a los bancos que sean flexibles. Y luego quizás pues ya nos detenemos más en el concepto de deuda sostenible. Luego pues hay que presentar un buen plan de negocios a los acreedores financieros y ver pues un poco cómo enfocar la estrategia de negociación en base a los resultados de las fases anteriores. Y luego, pues evidentemente, pues, cerrar la negociación y hacer el seguimiento del proceso. Yo creo que esta es la oferta de Ecovis. En esto les podemos ayudar. Yo creo que el equipo tiene
en distintos ámbitos, en el ámbito financiero. Esto se parece mucho a los deals de banca de inversión que está viendo mi amigo Luis Gonzalo desde hace muchísimos años, porque son soluciones absolutamente inéditas que exigen creatividad, flexibilidad y una negociación con los acreedores. Aquí, Jaime, yo quiero complementar con lo siguiente, es que en el diagnóstico, que digamos es una de las primeras etapas, debemos considerar los aspectos más relevantes que se tienen en una compañía. Normalmente, pues, no solo en el entorno macro y externo, sino también cómo es su gestión en las diferentes áreas, tanto desde el punto de vista del mercado, hacer un análisis y cuestionarse profundamente cómo es la evolución de la compañía, qué oportunidades reales hay, cómo puedo yo tomar parte en nuevas oportunidades de mercado y cómo lo debo hacer. También tener claro cuánto me costará. Tengo oportunidades de abandonar ciertos mercados, eso también es importante hacerlo, y esto qué implicaría. Y cualquier pregunta acerca, digamos, del diseño de marca, del diseño de compañía o de su propuesta de valor para los clientes. Con respecto a la organización, pues también hay que hacer un análisis de la estructura de la organización. ¿Tengo recursos humanos en exceso o me faltan? ¿Cuáles y cómo son los procesos que tengo dentro de la compañía para poder prestar los servicios o producir o hacer los procesos de manufactura? ¿Son estos los procesos adecuados? ¿Son eficientes? ¿Son redundantes? Y estoy seguro que cuando uno mira hacia el interior de las organizaciones siempre hay aspectos en los cuales hay que mejorar. No solamente recortar los cargos es una solución, sino definir muy bien cuáles son los procesos y cuáles procesos aportan más valor. Y eso, por supuesto, cuantificarlos. Desde el punto de vista comercial, uno de los temas más importantes que se tienen que abordar es un análisis claro de los canales de distribución. ¿Qué puedo lograr yo también con mis canales de distribución? Recordemos que ellos son socios de la compañía y también están afectados en este momento por la crisis. Entonces, esto es un trabajo que es conjunto. La fuerza comercial con la que estoy trabajando yo es suficiente, se adecúa o se adapta fácilmente a las nuevas condiciones del mercado. Requerimos más equipos y adicionalmente, pues, ¿cuáles son las inversiones que tenemos que hacer en mercadeo? En muchas empresas la gente toma la decisión de reducir las inversiones en mercadeo en el momento de la crisis y ahí es cuando más fuerza tienen que hacer. Entonces es importante relacionar desde el punto de vista del mercado el área comercial de la compañía. Y de esto, pues, obviamente, pasarlo y medirlo desde el punto de vista financiero, previo análisis a cuál es la situación real de la compañía, cómo me comparo con mis competidores y cómo evoluciona el mercado para el análisis financiero. Esto desde el punto de vista de los estados financieros, básicos, P&G, balance, flujos de caja. Muy importante mirar cuál es el CAPEX y el CAPEX requerido que se tiene. Y uno de los puntos que más impacto en la generación de valor se tiene son las rotaciones de cartera, rotaciones de inventarios y rotaciones de proveedores. Estos puntos son realmente fundamentales para poder analizar ya la compañía y su desempeño futuro. Por supuesto, tener en consideración aquí cuál es el estado de las deudas financieras y si he pagado, si fui a negociar con los bancos previamente, he tratado de mantener la cartera en el punto que no me afecte mis calificaciones. Eso es un tema bien importante. Y desde el ámbito jurídico, pues, ¿cómo es mi relación con los proveedores, con clientes, con inversionistas? ¿Qué oportunidades tengo para mejorar en la posición de negocios? ¿O qué implicaciones o contingencias jurídicas tengo yo en este momento en el negocio? Porque esto hay que considerarlo. No podemos llegar a plantear un plan de negocios sin saber qué costos tengo yo desde el punto de vista de mis relaciones con empleados, con clientes, con proveedores, con el sector financiero. Esto es parte fundamental del diagnóstico. El segundo punto, pues, son las acciones inmediatas que tengo yo que ejecutar. Todas, por supuesto, buscando aumentar el revenue, las ventas. Entonces, pues, desde mercadeo, ¿qué acciones se tienen que
implementar desde el punto de vista de promoción y distribución, desde lanzamientos de nuevos productos o el desarrollo de productos más atractivos, cómo debe ser la liquidación de inventarios. Hay empresas que acostumbran a tener unos inventarios enormes y cuando miran tienen 360 días o 700 días de inventarios, que pues esto es un tema que desgasta realmente la caja de las empresas y pues hay que entrar a liquidar inventarios. Desde el punto de vista de los productos y servicios, es importante mirarlos con detalle y detenimiento y siempre estar cuestionándonos si se requieren nuevos desarrollos o mejoras en el desempeño de los productos, tanto en empaques como en presentaciones, o si tenemos productos sustitutos o complementarios a los cuales nosotros estamos usualmente acostumbrados a vender. Desde el área comercial, por supuesto, hay que hacer transformaciones siempre en la gestión comercial, desarrollando personal, haciendo nuevas contrataciones y eventualmente también saliendo de gente que no nos está aportando en este momento el valor suficiente para sostener la operación de la compañía. Por supuesto, al final todo encaminado en una planeación financiera que le permita a uno mejorar capital de trabajo, reducción de costos y gastos y cómo es la posición de financiación. Finalmente, ese diagnóstico financiero tiene que estar alineado con el balance, que es la fotografía, ojalá del último periodo que tengamos disponible, y cuando está uno en crisis, pues uno debería tener la contabilidad al día, no usarla del año pasado, del 31 de diciembre, porque esa ya no vale. Vale la de el 31 de julio. Esta es la que es válida, es que es la que necesitamos en este momento. ¿Cuál es la foto de la compañía? ¿Cómo va el estado de resultados? Ese análisis de desempeño que tenemos, crecimientos, márgenes y comparativos con el sector, obviamente. ¿Cómo está el flujo de efectivo? ¿Qué tengo yo que invertir? ¿Vamos a pagar dividendos que estaban decretados o los vamos a retener? ¿Y qué otros ingresos o egresos vamos a tener? Hay que analizarlo con detenimiento. Por supuesto, al final mirar el análisis del desempeño global de la compañía en indicadores de rotación, eficiencia, endeudamiento, que pues son básicos y comparados con los competidores. Todo eso está diseñado como para poder emprender o desarrollar unas fases de negociación, que la siguiente pregunta que le voy a hacer a Jaime cuando termine esta diapositiva es cómo debemos asumirla con los diferentes actores. Pero lo importante es definir un plan de negocios, definición de los elementos que requieren negociación. Entonces ahí tenemos que hacer un listado de negociaciones, las que son deseables, las que son posibles y las que son realistas, y solucionarlas de acuerdo a un criterio de selección que cada empresa tiene que establecer. Luego definimos las estrategias de negociación para cada una de esas posibilidades de negociación, teniendo en consideración obviamente que son diferentes tanto para empleados como para proveedores como para financiadores. Luego, establecer esa negociación, entrar a esa negociación de frente, claro, siendo transparentes con las cartas sobre la mesa, contando los puntos positivos y mostrando los puntos débiles que tenemos en la compañía y estableciendo unos acuerdos marco para luego finalmente hacer unos acuerdos e implementarlos. Eso es como la metodología y la visión que tenemos nosotros para poder acompañar y apoyar a las empresas, y la queremos compartir porque eventualmente esto es de valor para todos. Y al final, pues digamos, la pregunta que había prometido es, en tu experiencia, Jaime, 50 años en la banca negociando todo tipo de créditos en situaciones, normalmente las difíciles son las que cuando las empresas entraron en procesos o en problemas, no necesariamente en concursos, sino en problemas. Cuando se sienta uno a negociar, Jaime, ¿cuál es tu recomendación para negociar con el sector financiero, por ejemplo? Sí, a ver, yo creo que es la primera crisis que yo he vivido en la que no hay culpables. Por ejemplo, la crisis del 2008 de los sistemas financieros internacionales, había culpables, la banca. La banca generó, a partir de prácticas poco ortodoxas, una crisis financiera global. Aquí no hay culpables.
esta es la primera reflexión. La segunda reflexión es que en mis 50 años de experiencia yo me he encontrado con crisis individuales importantes y se pueden resolver si hay en la negociación con los acreedores dos principios. Uno, la transparencia. Es muy importante mostrar una imagen transparente, clara a los bancos de la situación. Bancos o otro tipo de acreedores. Y dos, yo creo que normalmente la negociación de las situaciones en todos los ámbitos, yo diría incluso del ser humano, se negocia por posición, ¿no? Aquí lo que hay que ver es la negociación por interés. La banca no, y en eso incluyo la banca colombiana, obviamente, la banca colombiana va a ser parte de la solución y no parte del problema. Porque aquí no es que el empresario se llevó la plata, no es que se hizo una mala gestión, es que, bueno, es que nos llegó un huracán absolutamente imprevisto o un meteorito que destrozó un poco la coyuntura, ¿no? La coyuntura económica. Es decir, mi recomendación es planificación y negociación. Es decir, tenemos que, cuando nos sentamos con los bancos o con los acreedores financieros, tener las tareas hechas y negociar de una forma inteligente y flexible. Y yo creo que ahí quisiera dedicarle pues, 1 minuto y medio a contar un poco el concepto de deuda sostenible, ¿no? Es decir, hay una disposición legal de la Superintendencia Financiera de Colombia que obliga a los bancos a negociar el programa de acompañamiento al deudor. ¿Eso qué significa? Que obliga a los bancos a ofrecer soluciones individuales a los clientes en base de su grado de afectación. Yo creo que al banco hay que ir con la tarea hecha, es decir, y con fórmulas que digan, por ejemplo, yo te pido un crédito a 5 años, hoy mi capacidad de pago de la deuda se ha visto reducida al 50%, con lo cual te voy a pagar solo, es decir, te voy a pagar en los próximos 5 años solo el 50%, luego hay una cuota balloon del 50%, pero si las condiciones cambian, renegociamos el pago de la deuda. ¿Me explico? Es decir, esto es una negociación inteligente y una negociación por interés común, porque a los bancos, al sistema financiero le pasa lo que le pasa al sector real. Y la banca no está interesada en ser parte del problema, sino parte de la solución. El problema es que tanto la banca como el sector público en Colombia pues tienen tareas pendientes en ejecución de lo que ya está diseñado. Como decía, solo se ha ejecutado el 23% del plan del FOME y hay un 70% de cupo del Fondo Nacional de Garantías disponible. Lo que hay que hacer es anticiparse. El PAT, el Programa de Acompañamiento al Deudor, tiene una vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre. Entonces, hay que ir a los bancos con las tareas hechas, con fórmulas flexibles y equitativas de financiación. Ustedes, de soluciones financieras. Ustedes pueden pensar pues, que existe el decreto 570, que pueden acudir a mecanismos legales de reorganización de empresas. Bueno, yo no digo que esa en alguna situación sea la solución inevitable, pero no se la aconsejo. Y no se la aconsejo porque los procesos son muy complejos, aunque hayan buscado a través de los decretos que hemos hablado
fórmulas de aceleración del proceso y luego dañan mucho la imagen de la compañía y yo lo recomendaría como la última solución. La solución es sentarse, lo que digo, planificación y negociación. Jaime, mil gracias. Yo quería aquí ya, pues para darle el paso al equipo, para que por si hay alguna pregunta de los participantes y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, en este momento tenemos una pregunta del señor Andrés Buitrago. Él nos está preguntando, viniendo al tema, ¿por qué ante este panorama tan complejo la tasa de cambio del peso colombiano se está apreciando? Si quieres, bueno, la contesto yo. Creo haberlo tratado de explicar, es decir, la tasa del peso colombiano se está apreciando porque el gobierno está monetizando los créditos externos que está tomando para la financiación del gasto y de cubrir la coyuntura. El mercado colombiano, el mercado de cambios, es un mercado relativamente reducido. Es decir, estamos hablando de 800 millones de dólares día y con un máximo de 1.000. Entonces, cuando a un mercado como este tan pequeño, ¿no?, o tan reducido, pues le pones cifras que entre las entidades públicas, o sea, el gobierno, y las entidades privadas que también han tomado crédito externo, hacen coberturas de tasa de interés, pues eso presiona hacia la revaluación la tasa de cambio. Pero yo no me estaría tranquilo pensando en que eso va a ser una situación sostenible en el tiempo. Yo creo que los fundamentales que hemos hablado de las proyecciones económicas de Colombia, especialmente su déficit en cuenta corriente y el gasto público, el nivel de deuda pública, perdón, pues no presagian que la tasa de cambio yo la veo más cerca de los 4.000 que no de los 3.800 y algo que está hoy. O sea, la explicación de por qué se revalúa está clara. Es monetizaciones y luego también es cierto que es debilidad del dólar ante otras monedas. Al final hay un aspecto que no hemos comentado, que es que la tasa de cambio del peso tiene altísima correlación con los precios del petróleo. Los precios del petróleo pues se están manteniendo en lo que para mí es el nivel de referencia, que es el petróleo Brent, el WTI en niveles de 42, pero también es cierto que esos niveles son fruto de un acuerdo de reducción que no es mantenible en el tiempo. Entonces, yo si tuviera posiciones abiertas de riesgo cambiario, me lo miraría bastante. Perfecto. Yo creo que, digamos, si hay más preguntas, Sandra o Michael, pues con gusto estamos aquí atentos para responderlas. Había una pregunta, pero yo ya no lo tengo, de Andrés Villegas, que él levantó la mano en medio de la reunión, entonces de pronto él quería hacernos alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tenemos un minuto más para ver si llegan más preguntas, pero quería decirles que nosotros estaremos compartiendo la información de Ecovis con todos los asistentes y también la información de los participantes con
Ecovis. Entonces, habrá la oportunidad de seguir preguntando a los expertos de Ecovis sobre los temas interesantes que se tocaron hoy. Pero si no hay más preguntas, Sandra, ¿tú has visto alguna otra pregunta? En este momento no tengo, pero de pronto la persona Andrés quería hacer alguna pregunta, Michael. De pronto él tenga alguna pregunta porque no la escribió. Yo mientras tanto quería decir, Michael, es que por supuesto que nosotros desde COVID estamos atentos también a resolver cualquier inquietud desde el punto de vista puntual de alguna inquietud que tengan, y con gusto estamos pues para darle el apoyo a las empresas o a las personas o a los empresarios que tengan alguna necesidad puntual, y pues cualquier acompañamiento con gusto estamos atentos a prestárselos. Sí, muchísimas gracias, Luis. Es importante saber eso. Ecovis pues, ofrece muchas soluciones a empresas y pues, es un afiliado de la Cámara. Entonces, pueden hacer contacto con Ecovis a través de nosotros directamente para solucionar todo tipo de problemas que tengan. Sí, si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar esta conversación. El señor Andrés ya no está en la lista de asistentes, yo creo que se fue. Entonces yo no estoy esperando más preguntas. Solo quería agradecer a Luis, a Jaime, a Rodrigo, también a Sandra y del equipo de Bridgecham, a Carolina por la organización de este evento. Yo no creo que esto vaya a ser el último evento que hagamos con Ecovis. Hoy tocamos unos temas muy interesantes y me gustaría volverlos a invitar a este espacio, a tener la oportunidad de compartir experiencia y conocimiento con los afiliados y los contactos de Bridgecham. Pero por parte de Bridgecham, muchísimas gracias a todos por asistir y sobre todo a Ecovis por compartir con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Michael. Muy amables. Muchas gracias, Michael. Ha sido un placer. Bueno. Listo. Claudia, mil gracias por el saludo. Gracias. Bueno, Carolina, Que tengan gracias. buen día. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.